Pues estamos listos para ahora sí hablar del tema. Ya hablamos de todo lo demás, ya hablé de mí en relación al libro, así que vamos a entrar en el tema de la clase. Estuvimos hablando la semana anterior del alma y sí, ya planteamos la idea de lo que representa esta posibilidad de que el alma circula, ¿sí?, por diferentes encarnaciones, ¿sí?, porque es parte de lo que está aprendiendo. Tiene que ver con el tikkun, principalmente. Esa es la visión general de la Kabbalah, que regresamos continuamente, circulamos continuamente, porque estamos corrigiendo. Corrigiendo quiere decir, estamos contribuyendo con esa corrección a revelar algo de luz al sistema. Estamos corrigiendo para rectificar. Ahí hay lugar. Entonces, si hablamos del alma y hablamos de la circulación de las almas, tenemos que hablar de uno de los temas más difíciles, que es la muerte. La muerte, nuestra amiga. Tenemos que hablar de la muerte, porque ¿cómo podemos hablar de la circulación de las almas sin pasar por ese tema? Tenemos que hablar, obviamente, de la muerte desde las fuentes, ¿no? ¿Cómo se va planteando la idea de la muerte en el judaísmo, en el texto bíblico, en el texto de la Torá, después en el Tanaj, o sea, en momentos diferentes en el Tanaj, y después, obviamente, en la mística, para entender también el contexto del tema de la circulación de las almas? O sea, ¿en qué momento llegamos a eso? Sí dijimos, por lo general, de hecho, hablamos del alma en el texto de la Torá y dijimos, el alma para la Torá es un ser vivo, pero deja ahí insinuado que si hay un aliento de vida que le fue insuflado a un cuerpo de la tierra, pues ya hay algo de divino, ¿no?, en ese ser que llamamos hombre. Bueno, así como eso, hay momentos en el texto bíblico en donde se habla de la muerte como algo finito. O sea, las personas viven cierta cantidad de años, que sabemos que de hecho al principio en el texto bíblico son muchos. O sea, se plantean, o sea, se habla de la cantidad de años que viven, y normalmente tenemos gente que vive 300 y tantos de años, ¿sí?, y luego empieza como a bajar, Sí. ¿sí?, la cantidad Sí, los años. 900, claro. O sea, es Matusalem, ¿no?, que es uno de los que de los que se considera que es de los más longevos, que no sabemos qué son esos años. Pero lo que sí sabemos es que cuando se habla de la muerte, se habla de que hay una finitud. O sea, no dice literalmente el texto algo que nosotros podamos pensar que da pie para que imaginemos que el alma es eterna y que mucho menos va a circular y va a regresar una y otra vez. Por lo menos no en el texto de la Torá directamente. Por lo menos casi no en el texto de la Torá directamente, porque para eso tenemos algunos psukim que aparecen por ahí que de repente dan como una posibilidad para pensar algo diferente. Entonces vamos a explorar un poquito temas. Directamente vamos a ir al texto de la Torá, vamos a ver qué dice, y sobre eso vamos a ir comentando. Porque bueno, es importante. Igual estamos hablando, ¿no?, del tema de la circulación de las almas, y vamos a ver cómo cada vez se va haciendo más claro. Entonces, ¿sabemos cuál es la primera muerte en el texto de la Torá? Sucede muy al principio. Exacto. ¿Quién? Digámoslo, ¿cómo se llaman? Al que matan, ¿cómo se llama ese? Abel, ajá, sí. Caín y Abel. Sabemos. Antes hablaba de corridito. ¿Cómo? Antes hablaba de corridito. Bueno, aquí tengo el texto. Entonces, ¿qué dice el texto de la Torá sobre Abel, que es la primera muerte registrada en la Torá? Dice Génesis 4:8. Y Caín habló con su hermano Abel, que no sabemos de qué habló. Eso también es otra historia, pero no para este curso. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Punto. Quedó muerto, that's it. Ahí acabó la historia. O sea, no hay nada más que podamos deducir de ello. ¿Ok? Para que sepamos, esta primera muerte no plantea nada más. Uno mata al otro y se acabó la historia y se acabó este personaje. Nunca más se vuelve a hablar de él, simplemente se murió. Bueno, no se murió, lo mataron. Lo mataron. ¿Sí? Que bueno, eso es. Pero qué interesante, ¿no? Que la primera muerte la Torá hace un asesinato.
Eso es un tema muy importante en el judaísmo. Sí, sí. Algo de significar. Hay mucha exégesis al respecto, no es nuestro tema de hoy. Simplemente hay que decir, bueno, sí hay una primera muerte, y esa muerte está planteada como algo que Natural. sucedió, sucede como, Alguien lo provocó. sucede como parte una problemática entre hermanos que tiene que ver también con Dios. Sabemos que algunos dicen si hubo celos, si hubo porque Dios prefirió a uno que al otro, luego hay diferentes teorías al respecto. Bueno, el tema es, lo mata y ahí acaba la historia. No dice nada más que lo mató, ya, se acabó. ¿Sí? No dice que va a regresar, no dice que es nadie más, no dice que se va a ir, que va a reencarnar o va a estar en el Olam, va a llegar al Olam Abba, o sea, no dice nada. El texto nada más, aquí vive lo que tiene que vivir, lo mata el hermano, se murió. ¿Ves? Otra muerte importante, no vamos a hablar de todas, pero otra muerte, cuando ya empiezan a haber algunos indicios que podríamos leer diferente. Entonces, uno de los más importantes, porque además hay mucha también teoría sobre este personaje, el personaje de Enosh. ¿Hemos oído hablar de Enosh? Tampoco se muere. ¿Sabemos quién es? Ahí ves la diferencia. Abel ¿no? se murió. El texto Bueno, dice, no se murió. lo mató, pero quedó muerto. ¿Sí? Okay. Ya. ¿Qué dice sobre Enosh? ¿Quién era primero? Era un descendiente de Adán. ¿Sí? Fue el hijo de Jared y bisabuelo de Noé. O sea que es una generación, o sea, está entre Adán y Noé. ¿Sí? Es uno de su árbol genealógico. ¿Y qué dice de este personaje la Torá? El versículo. Caminó Enosh con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Los aliens. Vaitelech Hanoch et Elohim Desapareció. ve'einenu ki lakajoto Elohim. O sea, caminó. ¿Dónde estaba? O sea, ¿cuál es el espacio? El espacio es donde estaba caminando, donde vivía, sí. Y no dice que murió. ¿Pero dónde vivía? Enoch caminó con Dios, luego ya no existió porque Dios se lo llevó. No, está en la lista, toda la primera parte del Génesis, hay una gran parte que pasa toda la genealogía. Este personaje aparece como parte de esa línea genealógica y de repente dice, ya que vivió tantos años, de repente caminó con Dios, luego ya no existió, en la traducción dice así, en hebreo, Vaiteleja nojeta Elohim beeinenu, o sea, ya no está, ya no está, de repente ya no está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Este es uno de esos primeros momentos en donde en el texto de la Torá de repente dices, si lo leemos de manera literal, igual ya nos genera un montón de preguntas, porque ¿qué quiere decir que ya no existió? No dice que se murió. Y más allá dice, Dios se lo llevó. Ahora, igual es una expresión que usamos cuando alguien fallece, ¿no? Sí, caminó con Dios. Que probablemente tenga que ver con este versículo. Ya no es, exacto, se fue, o sea, está con Dios. Pero deja aquí una puerta. Y hay un montón de historias alrededor de este personaje, del por qué parecería que no se murió y que de alguna forma ese caminar simplemente se evaporó, después se evaporó, se esfumó, simplemente dejó de ser humano para a lo mejor ser una de las teorías es eso, o sea, que dejó de ser humano para ser un ángel, de hecho, algunos, sí, Metatron. Entonces, eso es parte de lo que después da el pie para eso. La mística, obviamente, siempre va a buscar las fuentes originales y de ahí, si hay posibilidad de exégesis, ¿saben lo que es la palabra exégesis? Exégesis es la palabra que se usa para la interpretación bíblica. Cuando hablamos de exégesis, es la interpretación, ¿sí?, de la Biblia. Es el término que se usa. Entonces, no. Exégesis. Exacto. Exacto. Okay. Y la mística, así como también el racionalismo, todos los jajamim que conocemos, si tú vas a cualquier aplicación, no sé si conocen, alguna vez han escuchado de Sefaria, es una biblioteca virtual. Sí. Digo, hagan un día el ejercicio, vayan al primer versículo,
selecciónenlo y van a ver que a un lado le sale todos los comentarios. Esos comentarios son las exégesis de los diferentes comentaristas en la historia del pueblo judío. Entonces encuentras desde Rashi, que es obviamente uno de los más importantes y a los que más se le lee, pero también vas a encontrar muchos otros, y viene incluso hasta por temas. O sea, si puedes poner Kabbalah, cuáles son los comentarios sobre eso de Kabbalah, y es otra vez es una exégesis, es una interpretación. Nuestro judaísmo es eso, todo es interpretación, pero está basado siempre en la fuente. Y aquí tenemos un ejemplo del por qué. O sea, si tú lees eso, puedes decir, bueno, ok, no dice se murió, literalmente, pero eso quiere decir, yo podría decir, lo más simple es, pero eso quiere decir, o sea, ya no está, ¿no? O sea, se lo llevó Dios. Es otra forma de decir que se murió, es una forma linda, poética, o sea, pero viene la mística y dice, no, ahí hay algo más. Y por eso luego se va elaborando todo esto hasta transformar a este personaje en uno de los arcángeles más importantes, el más importante, el líder de todos, ¿sí? Metatrón. Okay. Entonces, bueno, eso es mucho más adelante. Quiero que veamos estas minucias del texto. Hay otro personaje que es muy parecido en la historia a lo que le pasa a Hanoch. Ya está dentro del texto del Tanaj, en el libro de Reyes. Dice así: mientras seguían caminando y hablando, y está hablando de Eliyahu, ¿sí? Y de su alumno. Se me fue. El que será su alumno. Elisha. Sí, Eliseo. Uno es Elías y el otro es Eliseo. Mientras seguían caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego apareció de repente y separó a uno del otro, y Eliyahu subió al cielo en un torbellino. ¿Ves? Extraterrestres, no hay otra. Extraterrestres. Eliyahu No hay otra. ¿En qué época es Eliyahu? En la época de los profetas. ¿Sí? De los reyes. Entonces está en el libro de Reyes. O sea, está en el libro de Reyes del Tanaj, pero es la época de los profetas. Google, porque yo para las fechas, cero. Perdón. O sea, en el libro de Reyes. Pero si le quieres buscar ¿cuándo vivió Eliyahu Anabí? Y además, ¿qué personaje? Vean otra vez, el personaje de Eliyahu es uno de los más enigmáticos, esotéricos, ¿no? Mágicos, por decir una palabra, de la tradición judía. Aparece, ¿sí?, en muchos momentos, que viene a anunciar siempre, ¿no?, algo que se necesita. Lo esperamos, lo llamamos, ¿sí? Algunos dicen que es el que viene, les instruye a otros, ¿no? Les transmite sabiduría, y casi siempre es porque está relacionado con esto, o sea, porque es un personaje, era un profeta. Dios eligió a los profetas y hace muchos milagros en vida, pero además, por si fuera poco, cada uno de sus milagros, cuando se va, es el único del que se habla de esta manera. Es parecido a lo que pasa con Hanoch, con Enoch, pero es elevado todavía. ¿Por qué? Porque un carro de fuego con caballos aparece de repente, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Se murió? No. Se fue. Si se lo llevaron como, ahorita me quedé pensando, como el Dorothy. Sí, o sea, que luego a la bruja, que luego le cae la casa encima, o sea, si es un torbellino. O sea, pensemos otra vez, en el texto literal, lo que dice es algo que es difícil de traducir en una imagen que sea real. Es como sacado de un libro de ciencia ficción, claramente, pero es el Tanaj. ¿Un relámpago? No, es el remolino. Dice un remolino y dice caballos
con un carro de fuego, que sabemos que esta imagen del carro de fuego no es el único momento en el que va a aparecer, sino posterior, ¿sí? Ya después, en la época donde están los profetas mayores, cuando hablamos de Isaías y Ezequiel, que es uno de los grandes profetas, el único profeta del exilio, además, él, en el Ezequiel número 1, lo primero que conocemos es la famosa imagen de la Merkabá, ¿sí? De este momento en donde se le abre el cielo y de repente ve una imagen que tiene que ver con esto, una imagen de caballos con ruedas, con ojos, con fuego, con truenos, con ángeles volando, ángeles que tienen 4 caras diferentes. Vamos a estudiarlo un poco, no sé si ahorita, pero en algún momento. Entonces, no es una historia que está en un libro de ciencia ficción, es una historia que está contada así en el Tanaj. Entonces, cuando lo leemos, ahí es donde para el místico esto es como, ahí hay más por revelar. Se dice, a lo mejor estoy mal, creo que se dice que el Mesías va a llegar en un carro de fuego también. Es la misma imagen, es esta imagen, esta idea de lo que llamamos la Merkabá es eso, es esta imagen de este carro que de alguna forma es como una herramienta de transición, digamos, para ponerlo, bueno, sí, si lo ves así si lo quieres ver así, ok, si lo traspasamos como a la idea más metafórica de lo que representa, sí es como este proceso de transición de las almas a un nivel más alto de conciencia para poder ver, ¿sí?, más planos. O sea, es un proceso interno, pero se manifiesta en una imagen que igual después se analiza, ¿sí?, desde muchas diferentes formas, que no es fácil porque si algún día que leamos o si tienen curiosidad como tarea y ejercicio, vayan y lean el capítulo 1 de Ezequiel y después lo platicamos. Sí, a ver si... Pero también lo mismo de la zarza, o sea... ¿La qué? Que Dios de la zarza ardiente. siempre... Zarza ardiente, la zarza ardiente. O sea, La zarza. siempre hay fuego. Siempre hay fuego, Pues sí. siempre se representa. Hay una parte de representación de Dios. De hecho, todo el tiempo en el camino en el desierto hay una nube, hay una torre de fuego y una nube de humo, ¿sí? Que son como las barreras, digamos, que van protegiendo al pueblo. Entonces sí hay una idea del elemento fuego como una de las representaciones, digamos, de las expresiones de Dios. Dania, 850 antes de nuestra era. Rachel, Elías. A ver, Oye, Dalia, ¿no se dice que también Moisés, cuando Dios le enseña la tierra y no lo deja entrar, también se lo llevó? Tampoco se aclara su muerte. Ya antes, pero ahí sí dice que se murió. Lo que sí querría decir, regresarme antes de seguir con los profetas, es la muerte, por ejemplo, de Abraham. Eso es la ¿Qué dice de Abraham el texto de la Torá? que se murió. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu a Abraham. Y murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Y aquí es donde tenemos una puertecita. Y fue unido a su pueblo. Y regresó, ¿no? Con los De hecho, en algunas traducciones dice, y regresó con sus ancestros. Ajá, Si regresó con sus ancestros entonces están en algún lado. claro. No desaparecieron sus ancestros. Podríamos, otra vez, leer solamente lo literal y decir, bueno, es una forma poética, una vez más, de hablar de la muerte, ¿no? Para que no sea tan drástico decir como decía en Abel. Abel lo mató y ahí acabó, ya, o sea, no hay, ¿no? Pero aquí dice, regresó con sus ancestros. Entonces, hay quienes dicen, no, eso quiere decir que se murió, punto, y lo enterraron. Lo que sigue es, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpelá, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mambré. Punto. Génesis 25, 7, 9. Pero aunque haya sido así, quiere decir que ya existía la idea de que estaban los demás muertos en algún otro lugar. No, por eso, depende. Así, lo más pshat del texto, te diría alguien que lee el texto de la Torá y dice, en ningún momento hay insinuación de que hay eternidad en el alma
Y por supuesto mucho menos la idea de que no solo que hay eternidad, sino que el alma además circula una y otra vez. Nada. ¿Cómo dicen en hebreo? En el texto de Abraham, lo leemos acá. Tengo en la fuente, Porque 25. las traducciones luego son... ¿Tú vas a leer en hebreo? Claro, dale. Es un experto, Alberto. Sí. Exhaló Dios y la semana pasada nos hablaste de que Insufló, sí, aquí exhaló, claro, exhaló el espíritu. O sea, quiere decir que se salió eso, que es lo que hace que sea un nefesh hayá. O sea, cuando hablamos que en el principio del Génesis dice que el ser humano, el Adam, es un ser vivo, o sea, eso es lo que es, un alma viva. ¿Y por qué es un alma viva? Porque Dios le insufla ese aliento, que es lo que hace que tenga vida. Pero lo único que dice es eso, es un ser vivo como muchos otros seres vivos que existen. Lo que voy es que la semana pasada nos comentaste que como que habla de que es un soplido Sí, para darle vida. sí, y aquí... Y ahora lo exhala. Sí, claro. Entonces sí hay un alma que está dentro de un cuerpo. Claro, por eso, podríamos otra vez verlo muy literal, sabemos cuando alguien fallece, tiene una última respiración y se sabe, ¿no? Y en ese momento, o sea, en esa última respiración, el corazón ahí da su último latido, deja de latir. Y eso es algo físico, ¿sí? O sea, físico del organismo, ¿no? Ahora, viene la Kabbalah y te va a decir, claro, cada uno de esos momentos en esa última parte tiene que ver con cómo el alma se va saliendo. ¿Por qué? Porque los que necesitamos imaginar que esto refiere a eso divino que está en nosotros, bueno, sí, dicen eso, ¿sí? De hecho, eso es en realidad el Ruach. La parte del alma Ruach, porque lo primero que se va desprendiendo es la Neshama, y eso pasa antes de que el corazón deje de latir. Y por eso dicen, y esto bueno, es nuestro tema, por eso dicen que cuando la gente está en esa última fase, una persona está en esa, es cuando empieza a ver a los ancestros, ¿sí? A estos, ¿sí? Empieza a conectar con otras energías, porque la parte de la Neshama ya se salió, o sea, ya esa persona está en la última fase de transición. El último aliento sería cuando sale el Ruach. Y la parte de Nefesh es todavía la que se queda, y es la que dicen que se queda los días que pasa la Shiva, y que es la parte del alma que todavía va y viene. ¿Por qué? Porque es la parte del alma física. Por lo tanto, todavía tiene una parte de la conciencia de lo físico. Entonces, está todavía conectada a, que dicho sea de paso, es una de las razones por las que en muchas tradiciones, y que debería ser un ejercicio que tendríamos que hacer todos, es trabajar el tema de la muerte, hacer conciencia del tema de la muerte, para que cuando llegues a ese momento, esa parte del alma se pueda realmente liberar. Ahora, lo que dicen es que por eso también hay gente que se encarga de ayudar a que esas almas que se quedan a veces, que no logran acabarse de desprender del cuerpo y se quedan ahí, alguien preguntaba la vez pasada, ¿no? Esas almas que dicen que se quedan como penando, en otras tradiciones usan ese término, dicen, la Kabbalah también sostiene esa teoría, son almas que siguen tan apegadas al cuerpo físico que no se pueden acabar de ir. Sí. Y de hecho por eso los cabalistas, o muchos cabalistas, van y hacen meditaciones y trabajos en los cementerios para ayudar a liberar esas almas. ¿No? Van a rezar. ¿Tú crees que eso pasa aquí? Aquí, México, yo no sé, yo podría pensar que sí hay quienes vayan, no lo sé. En Tzfat, te puedo decir que en Israel, en Tzfat, bueno, en Israel sí, pero aquí en o sea, y ahorita vamos a ver, y ahorita vamos a llegar a ver algunas de estas historias. Sí, adelante. Cuando hablas de Nefesh, Ruach y Neshama, todo eso junto, todo es un alma, sí. ¿cierto? Entonces, hasta que no está esa parte de Neshama, toda junta, claro. No puede llegar de no puede completar, a... exacto, o sea, por hacer terminar el proceso, claro. Necesita acabar de desprenderse, por eso también es importante ayudar, digamos, visto desde ese punto, a que esa parte del alma también se acabe de desprender. No se puede, o sea, si se queda aquí mucho tiempo, no se puede acabar de hacer el proceso, esa alma se queda en transición, toda el alma.
aunque la Neshama ya esté más expandida, pero necesita acabar también de transicionar, y eso sí tiene que ver con, de hecho vamos, no crean que el pizarrón está ahí nada más, no, vamos a pensarlo acá, porque es algo que ya nosotros, la mayoría de los que estamos acá ya lo estudiamos, pero siempre nos sirve replantearnos. Dijimos que en realidad nuestra conciencia está aquí, en el nivel de Malhut, el 4% para algunos contra el 96%, o el 90% y el 10%, como queramos, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la midá? ¿Cuál es la midá de Malhut? ¿Qué es lo que estudiamos? Están aquí desde antes. ¿Cuál es la midá de Malhut? ¿Cuál es lo que tenemos que trabajar? ¿Qué es el equilibrio? ¿Qué es lo que realmente nos dice que estamos haciendo un buen trabajo en Malhut? Que tiene que ver con lo material. Habiente, lo que sea. Desapegarse de lo material. El desapego. Es desapegarse de lo material. Todavía un pasito más adelante es entender que lo material es el medio para el fin y no el fin final, ¿sí? O sea, entonces ese proceso lleva al desapego de lo material. Claro, tú tienes, la finalidad es revelarnos. Si necesitas la materialidad para eso, no te puedes deshacer de tu cuerpo físico. Qué bonito, ¿no? Suena eso. Lo que tienes que hacer es hacer una relación mejor con tu cuerpo físico, con todo lo que es lo material. Si estás apegado a, entonces, cuando llega ese momento, dicen los cabalistas, ups, Pues sí. ahí es donde va a costar. O sea, el alma está pegada a algo físico. Porque hay una parte del bienes alma materiales, física. a tu Ahí está, cuerpo, Nefesh, tenemos a tu fama, al tenemos Y el poder. desapego también a la gente. Sí, sí. todo Claro. lo que, o sea, por eso ese es el trabajo que tendríamos que hacer desde Malhut. Obviamente tiene que ver con el trabajo de toda la dinámica del árbol, pero en Malhut, digamos, si vamos muy estrictos a lo que nos dicen en Malhut, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es eso, desapegarnos de lo material, o hacer ese trabajo de transformación de la conciencia, de que lo material es el medio, y eso nos lleva al desapego. Soltar las cosas, y los ejercicios, los más simples, de hecho, pongo siempre este ejemplo. ¿Cuántos zapatos tienes en tu closet? ¿Realmente cuántos necesitarías? Y no los soltamos aunque ya no los usamos hace 1000 años. Pongo los zapatos por un decir. ¿Sí? Sí. El mejor ejemplo. Entonces, tendríamos que hacer ese ejercicio continuo. Cada vez que logres sacar un par de zapatos o una prenda que no te pones, ¿sí? O eso en algo como muy de lo material, pero vamos a pensar, o sea, en lo que tú dices, con una persona, o sea, no depender, porque nos volvemos dependientes también de las personas, ¿no? La forma en la que estamos conscientes en relación a lo que tenemos materialmente en general, ¿sí? ¿Quién es el rico? Dice el Pirkei Avot, es de Uashir, Asameach Bejelko, el que tiene, el que está contento con lo que tiene. Llegar a eso, pues es un desarrollo de conciencia, ¿sí?, muy elevado, porque por lo general nos falta un montón. Cada quien sabrá qué es lo que tiene que trabajar en ese aspecto, y todos estamos ahí, ya saben, haciendo el shayereo, ¿sí? Porque pues, finalmente de eso se trata. Vinimos a eso, a seguir aprendiendo, a seguir corrigiendo. Tampoco habrá almas que vienen casi puras y vienen poco tiempo a corregir algo, ¿sí? Pero por lo general, ¿sí?, según lo que va diciendo Isaac Luria en su libro de Shara Gilgulim, hay una suciedad en las partes del alma, y por eso hay que venir a limpiarlo. O sea, es parte del proceso. Y esta es una de los lugares. O sea, Nefesh sería como lo más bajo, pero es lo que casi siempre primero es lo que tendremos que corregir. No podemos pensar en que vamos a llegar a corregir algo ya de arriba, ¿sí? Acuérdense que arriba en un decir, cuando realmente tenemos que trabajar primero en esto, que es lo más cercano, ¿sí? Entonces, claro, la mayoría de las veces dice, las almas vienen primero a corregir el Nefesh, y ahí tenemos un ejercicio de esto, que tiene que ver con, finalmente, cómo nos vamos a ir al final, o sea, para que veamos que tiene que ver otra vez con la circularidad del modelo, que la vida y la muerte, ¿sí?, son dos aspectos de lo mismo, y continuamente tenemos que morir
para nacer. Y dijimos la otra vez, no solamente es la muerte física, tiene que ver con el libro, anuncio, con el misterio del Teom. O sea, nosotros también morimos en las estructuras y eso es parte de lo que nos ayuda a ir haciendo este proceso de elevación de la conciencia. Cuando logras romper, ¿no?, una estructura que ya no te sirve para dar vida a algo nuevo. Y es parte de este morir y nacer continuamente. Pero aquí sí, relacionado con Gilgul Neshama, pues sí o sí. Yo hace rato decía, bueno, en mi otra vida dentro de esta vida, ¿no? Y alguien, ¿cómo me corrigieron? ¿Cómo me dijiste? Alguien dijo de ustedes, vidas paralelas mejor, porque claro, o sea, pero yo creo que es una forma de lo mismo, o sea, porque si se rompen, ¿no? Estructuras sí, esas estructuras internas que son muertes y nacimientos todo el tiempo. ¿Tenías una pregunta? Sí, hablabas de que Nefesh tiene que separarse del cuerpo para poderse unir a las otras partes, pero ¿qué pasa cuando está siendo detenido por alguien que se está quedando, que no tuvo ese desapego? ¿O no sucede eso? O sea, que alguien no lo deja ir, ¿te refieres a esa idea? ¿Pasa a alguien que se acaba de morir, por ejemplo, cuando ya está pasado? Bueno, yo creo que en este sentido lo que dirían los cabalistas es que no es porque tú estás deteniendo a esa alma. O sea, lo que están diciendo es la propia alma es la que está tan apegada a su conciencia material que le es difícil desprenderse. Y de hecho, el momento de esos spooky moments, ¿sí? Lo que dicen es que hay veces que estas almas no se quedan nada más por ahí, se pegan. ¿Sí? Se pegan a un cuerpo, se pegan a un alma, y si toca un alma que está muy confundida, dicen que puede hasta alterar la personalidad de la persona, y dentro de toda el área de la Kabbalah mágica que existe, y lo voy a decir porque así lo manejan, hay exorcismos, ¿sí? Hay la idea de que hay personas que se les pegan estas almas y hay que ayudar a quitarlas y elevarlas, o sea, ayudarles, ¿sí? Abrirles el camino para que puedan seguir en su proceso de reunificación como alma completa para eventualmente volver a observar qué es lo que tienen que aprender todavía y volver a regresar, Y ¿no? cariches para eso, para que se eleve el alma. Hay quienes sostienen fielmente que esa es una forma en la que estamos contribuyendo, cuando alguien está haciendo el Kadish, a que esa alma logre hacer su proceso de transición final, que no solamente pasa en un momento, en esos 7 días de la Shiva, sino que son estos 11 meses, ¿sí? que es como parte del proceso de lo que el alma pasa, que lo veremos también como lo plantea el Zohar, y vamos a llegar a eso. También ponemos algo. Todo eso la teoría dice que sí. ¿Sabemos con certeza? No. ¿Lo hacemos con esa fe? Sí, porque necesitamos creer que es así. Necesitamos creer que además no perdemos la conexión. Eso es lo que necesitamos. No queremos pensar que cuando alguien falleció, que es un ser querido, ya se acabó y ya. Nuestra alma necesita sentir en nuestro corazón de que seguimos conectados. Entonces, el momento que tú haces una oración, prendes una vela cada año en el Yortzeit y haces todo esto, bueno, estás, ¿no? Como haciendo en ese momento, estás sintiéndote que sí es así. Es para nosotros. Ahora, si tenemos fe y pues estamos aquí, quizás sí, ya lo hemos dicho, es porque creemos que sí, que pasa, ¿no? Que sí estamos de esa forma conectando o manteniendo esa conexión, ¿sabes? ¿Sí? Porque si no, se empieza como a diluir y tampoco podemos darnos ese permiso. No queremos en ningún momento dejar de sentir que estamos conectados a esas almas con las que estuvimos conectados en el amor. Igual, todo lo que tiene que ver con este tema, lo dijimos la semana pasada, así empecé, es un acto de fe. ¿Sí? Porque en realidad no hay una certeza de nada. Obviamente, hay mucho escrito. Por ejemplo, hablamos, ¿no?, sobre las otras vidas, y hay muchos que se han dedicado a escribir con eso y hacen con personas que pueden entrar en un estado, ¿no?, de
de hipnosis, de estado, a un cierto estado de la mente, y que cuentan sobre estas otras vidas. Lo dijimos la vez pasada, la posibilidad de ver las otras vidas, también algunos cabalistas sostienen que sucede solo si te va a servir para algo. Eso es lo que tiene que ver con mi libro. Que está a la venta. Que está a la venta. Les hago la historia, no, es en serio. Por eso lo traje, no lo traje nada más, o sea, aparte de traer el otro. Susi, ¿tú quieres uno? Pero de este o del otro. Este libro, esta es mi primera novela, y lo traje por eso, porque cuando yo la escribí en el 2000, mi hija nació en el 2001, la terminé un poquito embarazada de ella. Imagínense cuántos años ha de eso. Okay. Y yo tenía muchos cuestionamientos sobre este tema. ¿Por qué? Porque tenía alguien muy cercano que iba y hacía regresiones y hacía todas estas cosas, y yo veía que en su proceso pues seguía, o sea, como que no veía yo un avance, no veía que realmente el ir a hacer de ir y ver todas estas vidas realmente le mejoraba la vida en nada. Entonces yo empecé a cuestionar y dije, bueno, entonces, y yo sí sentía que yo había también tenido alguna otra vida, o sea, yo estaba certera de eso, pensé, pero si realmente las puedes ver, tiene que servir para algo. Ese es, digamos, lo que lleva el hilo conductor de esta historia, porque al final era un cuestionamiento personal, y sigo pensando lo mismo, sigo creyendo que si lo vas a ver es porque te sirve, te suma para lo que necesita tu alma, que creo que estamos todo el tiempo corrigiendo, porque para mí estamos todo el tiempo aprendiendo, y eso es lo increíble de poder estar vivos. El levantarte todos los días y decir, ¿qué voy a aprender hoy? Y un ejercicio de los cabalistas es cuando llegas y te vas antes de irte a dormir, decir, ¿qué aprendí? Y hacerlo consciente. Ahí se los dejo. Vamos a regresar a la muerte, al tema, ¿sí? Así. Ishayahu, ¿sí? Isaías. Este es Isaías 25:8, es uno de los pasajes muy importantes y conocidos de este profeta. Él destruirá la muerte para siempre. Dios secará las lágrimas de todas las caras y pondrá fin al aprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque Dios es quien ha hablado. ¿Sí? Él destruirá la muerte. O sea, ya no vamos a morir como morimos ahora, en algún momento, dice el profeta Isaías. ¿Quién sabe si vamos a tener el mismo cuerpo, un cuerpo diferente? No sabemos, y ahorita vamos a ver que hay cómo discuten también eso en el Talmud, si vamos a regresar, ¿qué sería eso? Entonces aquí empieza a aparecer ya esa voz, ¿sí? Es entre líneas que habla de la posibilidad de que si va a destruir la muerte, quiere decir que quiere decir que el alma es eterna. O sea, tienen la posibilidad, ya no hay muerte, pero esa muerte quiere decir que hay algo que vive por siempre, ¿sí? Porque hasta ahora sabemos que lo que sí muere es el cuerpo, pero esta muerte destruida, ¿sí? Cambiaría la forma en la que nosotros vamos a experimentar la vida. No sabemos qué quiere decir eso tampoco, ¿sí? Porque también puede ser metafórico y puede hablar simplemente de que vamos a cambiar la relación que tenemos con la muerte, que es lo que creo que decía hace un momentito, que tenemos que trabajar con eso, lo cual es muy difícil. Cada quien tiene que hacer su propio ejercicio de eso, ¿no? Y de desapego, claro. ¿Y qué dice el Talmud? Ya lo enseñé varias veces. ¿Qué dice el Talmud con respecto al tema de la muerte? Por ejemplo, ¿cómo estamos experimentando la muerte? Es un sueño. Cuando dormimos. Dice el Talmud que experimentamos la 60ª parte de la muerte cuando estamos durmiendo. Entonces, si hacemos ese trabajo en conciencia, ¿sí? Empezamos a trabajar o desapegarnos, ¿sí? De alguna forma de nuestra conciencia física, material. Y es parte del trabajo. Y todas las noches, una y otra vez. También dice Colmen va a ser Bereshit, o sea, todos los días es un Génesis. Claro, porque si mueres cuando duermes, claro, en el momento que despiertas, tienes todo nuevo. O sea, tienes un día completo de posibilidades, ¿sí? Para aprender, para crecer, para transformar, ¿no? Sí,
Pero traes un bagaje. Sí. Puedes despegar. Pero el Traes bagaje tus te hijos, traes sirve tu para trabajo, avanzar. traes Pero Su historia. igual, por eso dije, es lo más difícil, yo creo que de las cosas más difíciles es hacer este trabajo de confrontarnos con la muerte. Por todo eso que nos vincula a la vida. Pero lo que dicen los místicos y lo que están tratando de explicar es que la vida y la muerte, ¿sí?, son parte de lo mismo. Entonces, si nosotros empezamos a entender eso, entonces empezamos también a honrar la vida, ¿sí? Empiezas a vivir con otro nivel de conciencia. Si estás pensando, hay un dicho que dice, ¿no? Si estás pensando solo no me acuerdo cómo dice, pero en la muerte, entonces estás viviendo para morirte, ¿sí? En cambio, si cambias la forma en la que piensas y y entiendes que la muerte es algo que va a suceder sí o sí, ¿sí? O sea, no puede no pasar, entonces empiezas a vivir con otra conciencia. La muerte, dice Neil Gaiman fue un rabino y filósofo contemporáneo canadiense, y escribió muchos libros. Tiene un libro que se llama The Death of the Death, o sea, literal, la muerte de la muerte, que está basado justamente en este versículo que tiene que ver con Ishayahu. Y él, entre otras muchas cosas, dice en su libro, la muerte es parte de la humanidad desde el principio, parte de la creación original de Dios. Cada día estás muriendo. Sí, por eso. Una parte de ti se muere y otra y lo parte sabemos, de ti incluso se lo sabemos regenera. a nivel, por ejemplo, de las células, ¿no? Sabemos que la piel se está muriendo todo el tiempo y se está reproduciendo, hasta que un momento en que, por lo menos en el cuerpo físico, sí, dentro de su finitud, sí, termina un estadio, y luego viene, ahora sí, el alma es todo lo demás, y por eso hacemos, toda esta exégesis, porque queremos pensar eso. Queremos pensar que somos más que solamente ese cuerpo físico y que eso que se nos insufló y eso divino que existe en nosotros es eterno y se mantiene conectado a los otros, que eso también es algo que necesitamos sentir. Después, paréntesis, cuando este proceso es un proceso largo, se acomoda en su tiempo y cierras, como que sí, la teoría funciona muy bien, pero cuando te arrancan y mueres en circunstancias. Sí, pero en realidad no sabemos, yo sé y sé que han pasado cosas esta semana y cuando oímos historias, y ahorita haremos una meditación también con eso, pero la realidad es que no sabemos, visto desde nosotros, diríamos, ¿cómo puede ser? O sea, no hay ninguna teoría que vaya a poder acomodar eso en algún lado. Es tremendo. Pero no sabemos lo que realmente pasa, digamos, visto desde el otro lado. Y lo único que podamos imaginar, que no nos sirve quizás, y menos obviamente cuando es la gente más cercana, pero que es parte del proceso de la vida. Y que en algún momento, sí, cuando nosotros escuchamos este tipo de situaciones, nos deberíamos de obligar a empezar a vivir con más conciencia. ¿Sí? Y a disfrutar más la vida, porque justamente cuando te das cuenta que en un segundo estás y en un segundo ya no estás, y a veces puede ser que tengas 120, que así sea, pero también puede ser, sí, a los 40. Entonces es parte de un proceso. El libro de Ezequiel dice, y él me dijo, oh mortal, estos huesos son toda la casa de Israel. Nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se ha ido, estamos condenados. Profetiza pues y diles, así dijo Adonai, voy a abrir vuestros sepulcros y los sacaré de los sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Otra vez ya esa es entre líneas de que hay, ¿sí?, una idea que vamos en algún momento a resurgir, ¿sí?, desde esos huesos. Y aquí me voy a ir a todos esos paréntesis, ¿sí?, se los dejo ahí para que lo reflexionen. A ver, alguna vez un maestro mío decía continuamente que las almas muy elevadas en conciencia tenían la capacidad para poder regresar, o sea, ya habiendo trascendido, podían regresar y reactivar, y él decía así,
el Heaven de Garmei, y yo lo busqué años y años y años, o sea, ¿qué querrá decir esto? Hasta que un día lo encontré en Isaac Luria, en el libro de Eshaim. ¿Qué tiene que ver con esto también con Isaías? Es el alma de los huesos, el aliento de los huesos. De hecho, es la traducción. Heaven de Garmei es el aliento de los huesos. Entonces, es que estas almas muy elevadas tienen la capacidad para volver a activar, digamos, ese aliento y entonces usar su mismo cuerpo para poderse presentar. Ya sé, imagínense por dónde va también estas ideas y cómo esto se traduce en otras tradiciones, de que este cuerpo puede volver como a presentarse, no en otro cuerpo, o sea, no es solamente una circulación de alma en muchos cuerpos diferentes, sino en el mismo cuerpo, porque pueden conectar con esa parte de los huesos que siempre está ahí. O sea, que sí que nuestros huesos, y los huesos cuando alguien ya fallece, que se quedan ahí, no pierden eso. O sea, ese es lo que le llaman el aliento de los huesos, es parte de eso, de lo vivo que se mantiene ahí. Y que eventualmente también sostiene las ideas que tiene que ver con Ezequiel, que tiene que ver con Ishayahu, de Tchiat HaMeitim, ¿sí? De la resurrección de los muertos. Que en algún momento, también lo hablamos la vez pasada, ¿cuál cuerpo vamos a elegir? Si tuvimos muchos, ¿cuál sería? Recién lo acabo de leer en Luria, que dice que sería el que está más, el que logró más elevación, digamos, en conciencia. O sea, cuando hubo una encarnación y esa alma llegó a un nivel más alto, probablemente ese sería el cuerpo al que regresaría. O sea, esos serían los huesos que serían con los que volvería. Sería lo más seguro sería el último, ¿no? Si Probablemente la lógica diría que sería el último. Probablemente sí. Yo pensaría también así, o sea, cuando lo estaba leyendo dije, pues yo creo que sí debe ser, porque si no, porque en teoría cuando recién empieza el alma a circular, normalmente dijimos, llega en los niveles más bajos y va haciendo un proceso de ascensión en el proceso de la corrección. Ya dijimos, ¿de acuerdo? Dijimos la vez pasada, hay nefesh de nefesh, o sea, no solo es que es nefesh, que es la parte más animal, sino que hay nefesh de nefesh, ruach de nefesh, neshama de nefesh, y luego, ¿se acuerdan? Lo dije, Luria lo empieza a cada vez a diferenciar más, porque dice, cada una de las partes del Adam Kadmon, dependiendo la parte del Adam Kadmon de la que viene esa cachito de alma, ahí también hay diferentes niveles que va a corregir. Es muy complejo esa teoría. Saber de qué parte viene? Yo no creo que en realidad el alma sabe de qué parte viene necesariamente, simplemente lo que él está diciendo es que por eso hay correcciones diferentes, o sea, porque cada quien estamos corrigiendo un pedacito de algo que eventualmente corregiría el todo. O sea, si tú haces tu trabajo y yo hago el mío, entonces eventualmente estamos contribuyendo cada quien a lo que le corresponde dentro de la corrección total, dentro del famoso Tikkun Olam. Por eso también lo hemos hablado, o sea, el Tikkun para los místicos, para Luria, desde toda la teoría de Luria, no es solamente plantar más árboles. Sí, o sea, sí, porque cuando plantamos árboles, claro, estamos también contribuyendo, mejorando nuestra tierra, nuestro Malhut. Pero él dice, es eso y es todavía mucho más, es no perder de vista que estamos ayudando a revelar toda la luz que quedó oculta en el sistema de origen. Estamos ayudando a la revelación cósmica, ¿sí? Es como un paso más arriba. ¿Okay? El libro de Daniel. Y si quieren ver fechas de todo esto cronológicas, googleémoslo. Preguntémosles a ChatGPT porque ese no es mi área de oportunidad. No se me quedan las fechas, nunca fui buena para esas cosas, las líneas del tiempo, la cabeza, no. No te funciona. No, para eso no me funciona, perdón, para eso no. Pero por eso estaba Google y ahora está el ChatGPT. Correcto. El libro de Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para... Sí, los muertos serán despertados. Se parece a lo que dijo Ezequiel. Se parece, todo esto se trae, ya vimos la diferencia, ¿no? O sea, en la Torah vimos a Abel, Caín mató a Abel, punto, se acabó. Abraham
vivió una buena vida, y regresó con sus ancestros, lo que sea que eso quiere decir. Con su pueblo. Hacia sus ancestros, creo que en esta traducción así lo ponen. Vimos que Hanoch caminó y Dios se lo llevó. Vimos que Eliau vino un carro de fuego y se lo llevó en un torbellino a donde sea que sea, y Eliau regresa cada rato. ¿Sí? Nosotros recibimos a Eliau, en Pesaj le abrimos la puerta, en la Abdalá, los que vienen a rezar, en la Abdalá cantamos también Eliau Anabí, le cantamos también, está relacionado con ese momento de transición. ¿Sí? ¿Por acá qué dijeron? Brit Milá. En el Brit Milá, también la silla de Eliau. ¿Tienen alguna pregunta por allá? ¿Alguien? No, era en el Brit. Ah, ok, perfecto. ¿Será que no lo estamos dejando descansar? No lo dejamos nunca descansar. Pobre, sí, sí. Tiene mucha chamba. Entonces dice el libro de Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para la desgracia eterna. Órale. O sea, quiere decir que hay un juicio, ¿sí? Entonces, sí van a regresar todos, pero hay unos que van a regresar bien y los otros que también igual van a regresar, o sea, vienen con otra condición. O sea, hay una distinción ahí, es interesante. Y los sabios serán radiantes como la brillante expansión del cielo, y los que guían a muchos a la justicia serán como las estrellas por los siglos de los siglos. Todo esto también tiene mucho que ver otra vez con un judaísmo que está basado en el cumplimiento de mitzvot, en continuamente estar cumpliendo, ¿sí? Y mejorándonos a través de eso. Ya dijimos, sí, yo creo que la mitzvah más grande es ser una buena persona, ¿sí? Y actuar bien, pero sí tenemos una tradición que tiene todas estas herramientas, ¿sí? Que son las mitzvot, para que pudiéramos llegar a eso. No quiere decir, sí, alguien va a decir que todos los que hacen mitzvot y que las cumplen más, quiere decir que sean buenas personas. Justamente por eso, y por eso lo está considerando, por eso está diciendo. O sea, no es solamente, o sea, realmente tiene que realmente ser así. O sea, podrás cumplir con todas las que quieras, pero al final, aquí cuando llega este momento del polvo y del regreso, ahí está claro. O sea, si fue realmente así, vienes a regocijarte, ¿sí? Vienes para la vida eterna. Y si no, también vienes para sufrir esa vida eterna. ¿Sí? También quisiera entender, habla del polvo y de levantarse, pero en ningún lado todavía, creo, o no lo he notado, dice que el alma está circulando en la prueba. Hasta ahorita en ningún momento, no. Por eso digo, realmente la idea de la circulación de las almas es una idea de la mística, y que ahí es donde se empieza a desarrollar y empiezan a tomar algunos de estos psukim, sí, como una base para decir, ok, el alma no es finita, o sea, hay algo más después de la muerte, claro, porque además los profetas dijeron que en algún momento nos vamos a levantar, que Dios va a eliminar la muerte, o sea, está escrito, entonces hay algo más. Y la idea de que estamos corrigiendo tiene que ver con todo el pensamiento de la mística de que hay un tikkun, hay algo que corregir, hay algo por hacer, y no te alcanza para hacerlo en una sola vida. Entonces necesitamos crear toda esta teoría, y es de la mística. En el judaísmo tradicional no existe esta idea. Entonces hay quien no cree en ello. El tema incluso de la muerte varía también en las diferentes visiones del judaísmo. Hay quien dice, bueno, si la Torah dice nada más que regresas a tus ancestros y te enterraron en la Machpelah, that's it, y ya, no hay más, ¿no? No hay, es claro, pero bueno, luego viene el que dice, no, bueno, sí, en esta vida ya acabó, pero cuando lleguemos a la era mesiánica y cuando venga cuando ya lleguemos de veras a ese mundo por venir, entonces hay la posibilidad de que sí resurjamos del polvo y tengamos algún tipo de experiencia, ¿no? De vida que va a ser distinta a lo que hemos vivido hasta ahora. Vamos un poquito a meternos en estas
ideas que fluyen en el Talmud, y por eso me gusta traerlas, porque pensaríamos que el Talmud, que siendo un libro que plantea mayormente, desarrolla las halajot y tiene discusiones sobre todo lo que debe de ser correcto del comportamiento de las mitzvot y todo eso, también tiene midrash, también tiene mucho agadá, o sea, tiene historias el Talmud. ¿Por qué? Porque finalmente los seres humanos estamos construidos de historias, ¿no? Y entonces la idea de la muerte también es un tema que discuten. Y entonces tienen cuestionamientos sobre la muerte. Entonces voy a leerles este pedacito de Masejet Berajot, que es muy interesante. Lo voy a leer sin decir nada y ahorita lo analizamos. Dice, con respecto al conocimiento del difunto, de lo que sucede, ven y escucha una prueba. Como se dice, Zeiri depositaría sus dinares con su posadero en una posada. Zeiri es el nombre de una persona. Mientras él iba y venía de la escuela de Rab, su esposa murió y él no sabía dónde había puesto el dinero. Así que fue tras ella a su tumba en el cementerio y le dijo, ¿dónde están los dinares? Y ella respondió, ve y sácalos de debajo de la bisagra de la puerta en tal lugar. Y dile a mi madre que me envíe mi peine y un tubo de sombras de ojos con esta mujer que morirá y vendrá aquí mañana. Aparentemente los muertos saben lo que sucede en este mundo. Está hablando, el vivo va a la tumba. Lo interesante es que sí lo plantea, que habla con la esposa fallecida en la tumba, no en cualquier otro lado. Y ella le responde. Y ella le responde, y no solo le responde, sino que además le pide que le manden el peine, porque ya sabe quién se va, ya sabe quién es la que viene y le puede traer el peine. O sea, vean el pensamiento de los jajamim del Talmud, de los sabios del Talmud. Porque uno pensaría, bueno, dijimos, estos temas principalmente son tratados por los místicos. Bueno, sabemos que también muchos de los grandes del Talmud fueron místicos. Discuten estas cosas. O sea, tienen los mismos cuestionamientos que tenemos hoy. O sea, se puede hablar con las almas. Quiere decir, existe la idea de que entonces el alma no se evapora, ¿sí? Queda algo. Y podemos comunicarnos con esa alma. Y no solo, sino que el alma está pendiente de lo que pasa en el mundo todavía de la vida, ¿no? De la vida terrenal. ¿No? Ese es un pasaje. Las personas te dicen cuando alguien se parte, te dice cuídanos hacia arriba. Claro, Bueno, aquí hay un poquito más que cuidado. Aquí hay mucha atención en la que le tocaba, en la que viene en la fila. Yo tengo una pregunta que me la he hecho hace muchísimo tiempo y ahorita viene al caso. Cuando una persona se muere, justamente eso, ¿no? O sea, le pedimos que nos cuide, que hablamos con ellos, etc. Y supuestamente estamos hablando con su alma. Pero si esa alma ya está en el cuerpo de alguien más, ya está viviendo otra vida, pues ya no está ahí para ayudarnos o para cuidarnos, porque ya está en el cuerpo de otro ser. Entonces es una maravilla. No, claro, eso es, porque la verdad que dependiendo cómo lo vemos. Si tú piensas que esa alma automática, o sea, que parte automáticamente ya regresó y ya está Automáticamente, pero con el paso del tiempo. Con el paso, bueno, sí, son cuestionamientos, es lógico, todos lo tenemos. Yo no te puedo dar una respuesta certera. Yo lo que pienso es que el alma, a nivel de esa es una necesidad nuestra, o sea, bueno, no sabemos en realidad qué es lo que pasa. Entonces, para mí es el vínculo que si a ti te hace bien pensar que tú sigues en ese diálogo con esa alma que en su momento, en esta encarnación, tuvo contigo un vínculo específico, o sea, una madre, un hermano, un abuelo, o sea, eso es lo que le da sentido a esa conexión, independientemente de lo que pasa realmente con el alma y donde el alma eventualmente vuelve a encarnar o no. Tiene que ver contigo y con el vínculo que tú tuviste. Entonces tú te mantienes conectado. Eso es simplemente una teoría mía para tratar de acomodar eso, porque no tengo una respuesta y no la dan tampoco los místicos. De hecho, lo acabo de leer y lo vamos a ver la semana siguiente, pero
ahorita corrígeme, Sonia, pero bueno, lo leí en un libro, que por ejemplo para el budismo, trayendo otra espiritualidad, una de las cosas que tendríamos que, el nivel de los niveles más altos justamente es el desapego de cualquier yo, porque el desapego de cualquier yo entonces hace que realmente el alma se expanda a lo que es lo universal, que es todo, y no es lo que fue, digamos, en lo finito. Si lo pensamos así, obviamente se nos desencanta la idea, pero por eso para mí la sensación es de que todo lo que te vincula a ti en el amor con un otro, aunque ya no esté en este plano, se mantiene vivo mientras tú estás viva aquí y necesites esa conexión. Entonces lo recuerdo. Para mí, esa es la sensación para mí. Alguna vez una señora que perdió a su nena, justo me habló un día a preguntarme eso. Oh, perfecto, que yo me quedé como unos cuantos minutos en silencio pensando, porque claro, para ella era, así, la pregunta fue, ¿ella sigue sabiendo que yo soy su mamá? Sí. O sea, la respuesta es sí. Entonces, para mí la respuesta fue lo mismo que estoy diciendo ahorita, para mí es el vínculo de amor, para mí no se rompe nunca. Y eso es lo que hace, digo, igual es lo que nosotros necesitamos, pero para mí eso es así. Independientemente que esa alma en su expansión también pueda eventualmente tener ya otra experiencia y otros vínculos en otros momentos con otras personas. ¿Sí? Pero para mí esa memoria queda. En el budismo piensan diferente. En el budismo esa alma tiene que desapegarse de cualquier memoria, de cualquier yo, de cualquier todo. Es una visión diferente. No está así planteado en la Cábala. Sí, se desapega de todo para poderse desprender, pero sí mantiene recuerdos. Justamente lo vamos a ver la próxima semana, porque Sí, leí algo que recuerdos. decía que no necesariamente el nivel más alto, No, porque de pero lo repente veremos. te topas con alguien y dices, pero esta persona yo la conocía. Quiero leer otra cosa del Talmud, y después vamos a ir a uno de estos momentos también otra vez súper interesantes del Tanaj. Dice así, el rabino Rabbi Yehuda Anasí ordenó a sus hijos. ¿Sabemos quién es Rabbi Yehuda Anasí? No. ¿Queremos saber? No. El redactor de la Mishnah, uno de los grandes sabios del judaísmo, es el que se encargó y dijo, antes de que se pierda todo, hay que ponerlo todo en un texto. Y entonces la Mishnah es ese primer texto que compila toda la sabiduría oral, toda la tradición oral del judaísmo. Tenemos la Torah escrita y tenemos la tradición oral. Todo eso se compila en lo que llamamos la Mishnah, que después es la base del Talmud, porque el Talmud está construido de Mishnah, ¿sí? Trae todo lo que se compiló y empieza a volverlo a discutir durante siglos, ¿sí? Porque el Talmud además se escribió desde el siglo III hasta el siglo VI. Entonces pasa por muchas veces que se vuelve a releer. La Mishnah se compiló en el siglo II, entonces fue Rabbi Yehuda Anasí. Solo esto es un brevario cultural a la par. Entonces, el rabino Rabbi Yehuda Anasí ordenó a sus hijos: mi lámpara debe estar encendida en su lugar habitual, mi mesa debe estar puesta en su lugar habitual y la cama debe estar dispuesta en su lugar habitual. La Gemara pregunta, ¿cuál es la razón por la que hizo estas solicitudes? La Gemara explica, cada víspera de Shabbat, incluso después de su fallecimiento, el rabino Yehuda Anasí venía a su casa como lo había hecho durante su vida y por lo tanto deseaba que todo se arreglara como de costumbre. O sea, el alma regresa, viene a visitar, en este caso específicamente dice en Shabbat. Entonces necesita que estén las cosas como está acostumbrado, ¿no? Para sentirse bien, sentirse cómodo, sí, es lo que te ancla a la tierra, a tu vida terrenal quizás, ¿sí? Es una explicación del Talmud, ¿ok? Y vamos a leer uno de los pasajes también muy interesantes, que nos va a abrir otra puerta enorme, porque dijimos, bueno, hasta ahorita dijimos, el Tanaj, los profetas hablan de que sí, probablemente en algún momento las almas, los muertos resucitarán, hay un mundo por venir, eso da a entender que el alma no es finita, el alma sí es eterna, ¿sí? Los huesos incluso también, ¿sí? Perduran, y eso lo sabemos, ¿no? Y ahí hay algo también de divino, que es lo que quizás tenga que ver con este proceso de la resurrección.
Pero hay un pasaje que es muy interesante en donde, que en el judaísmo hay muchos momentos en los que se especifica que no podemos ir con mediums, ni magos, ni ningún tipo como de estos personajes, ¿ok? Y sin embargo, aunque eso dice la Torah, en el Tanaj aparece un momento, en el libro de Shmuel, cuando Shaul, el rey Shaul, su profeta era Shmuel. Shaul cometió algunas transgresiones, ¿sí? Como rey, y una de ellas principalmente es que se le pidió que matara al rey de los amalequitas y no lo mató. Y por no haberlo matado, La desgracia vino a así, hoy hacemos en Purim Amán a Rasha, porque Amán es descendiente de ese rey que no mató al rey Shaul. Entonces, cuando pasa esto, entre muchas otras cosas que pasan en su momento con el rey Shaul, uno, Shmuel, su profeta, ya no va a, o sea, Dios le dice, yo ya no tengo, o sea, se terminó la conexión divina entre Dios y el rey Shaul. ¿Sí? No con Shmuel. También con Shmuel, sí, Shmuel ya no profetiza para él, o sea, y Shmuel eventualmente se muere. El rey Shaul vive más que Shmuel se muere. ¿Qué pasa con el rey Shaul? ¿Qué sabemos de la historia? Pierde un poco la razón. Se le llegan los demonios y se le aparecen. Si a alguien le interesa conocer la historia, está buena la serie de la Casa de David. La Casa de David está en Prime, me parece. Y ahí se habla un poquito de toda esta historia. Bueno. Hay una serie que se llama Reyes. Ok, también. Está muy buena, está en HBO. Y en algún momento, cuando el rey Shaul ya está desesperado entre sus demonios y todo el tema y los celos por David, etcétera, etcétera, va y les pide que le pregunten a le llaman la bruja de Endor, la traducen a veces como la mujer, pero sí aparece, no dice como Mahashaifa, como la palabra, o sea, dice otra palabra, pero sí es como la divina o una cosa así. O sea, el rey Saúl, cuando el judaísmo dice que no puedes ir con adivinos, pide que le traigan a esta mujer adivina, ¿sí? Porque necesita que le den información. ¿Y qué es lo que pide? Pide que le saque a Shmuel del Sheol para preguntarle lo que necesita saber. Para preguntarle por qué Dios lo dejó, por qué Dios lo abandonó, qué va a pasar, etcétera, etcétera. ¿Qué es el Sheol? Les pregunto yo a ustedes. ¿Sí? Porque empezamos a... entonces, aparece esta idea del Sheol en el Tanaj, y entonces se nos abre otra puerta, ¿sí? A otro momento en donde dices, bueno, ¿qué es eso? O sea, hay un mundo intermedio, hay un mundo... ¿Qué es eso? ¿Qué es el Sheol? ¿Qué hemos escuchado del Sheol? Es muy simple, o sea, es un espacio como de transición. En fin, hay una pequeña diferencia. Una cosa es el Sheol, que es este lugar como intermedio, que es una especie de limbo, en donde las almas están como en un proceso de transición para alguna otra cosa. Y otra vez, pero aparece la idea de Sheol en el libro de Shmuel. Entonces dijimos, vean la transición que venimos haciendo desde el texto de la Torá, ¿sí? Pasando como por todo el Tanaj y también incluyendo las visiones también de los Jajamim del Talmud, ¿no? El tema de la muerte, el tema de la posibilidad de que hay algo más, ¿sí? Entonces aparece esta idea de que hay un lugar como un limbo en donde las almas están mientras pasa algo, mientras pasa otra cosa. Están esperando. Pero es como una sala de espera. Pero Samuel ya había trascendido, ¿no? Samuel, por eso. Sí, pero lo jaló, ¿no? Pero dice que lo trae, él pide que lo traigan del Sheol, Saúl. Lo cual quiere, sí, claro, lo cual quiere decir que hay una idea de que sí, o sea, estas almas, o sea, no están como ya en otro lado, sino que están, o sea, se van, o sea, cuando alguien muere,
se va como a un otro lugar, y ese lugar tiene un nombre, a la bruja de Endor. Oye, pero ¿qué Sí, claro, porque ella es una medium, ella es una medium. ¿Qué tiene que ver con lo de Amalek? El rey Shaul, Dios le dijo que tenía que matar al rey, y todo, o sea, tenía que deshacerse de los Pero no Amalek, lo mata. de todo el pueblo de Amalek. Y por eso Dios lo abandona. Y Dios lo abandona porque cumplió. no cumplió, y eso no solo le afecta a él, sino que eventualmente es lo que pasa por generaciones, porque Amalek es en el judaísmo el mal, la representación del mal, y así que no acabó con el mal, y porque no acabó con el mal, por generaciones seguimos Con el mal. con el mal. Que de hecho dicen que como era rey también tuvo relaciones en su posición de rey, Amalek, y ahí volvió a generar, porque mataron a todos menos al rey. Y también vendieron, tomaron los animales y dijo que no tomen los animales. O sea, que les integre todo lo que ellos tenían y lo tomaron como tesoro los soldados también, por eso también fue el pueblo organizado. Entonces, el Sheol, bueno, antes de ir al Sheol, entonces, ahora resulta que aparte del Sheol, voy a traer otra vez el Talmud, porque sobre todo para hablar de lo que dice, de otro lugar que tiene más que ver con lo que tú decías, Alberto. Masajet Berajot, esto ya lo hemos leído antes. Los números 5, 6 y 10 son mnemotécnicos, para las categorías a seguir. La Gemara dice: hay 5 materias en nuestro mundo que son una 60ª parte de sus manifestaciones más extremas. O sea, ¿se acuerdan que vimos? La 60ª parte de algo, ¿sí?, que está representado, ¿sí? Entonces dice, el fuego, la miel, el Shabbat, el sueño y un sueño. La Gemara elabora, nuestro fuego es una 60ª parte del fuego del Gehinom. Y aparece este otro lugar, otra cosa. Entonces, una cosa es el Sheol y otra cosa es el Gehinom, por si alguna vez habían escuchado el término, ¿no? Gehinam, sí, el Gehinom, como en Yiddish. Yo me acuerdo que quizás porque me lo decían en la escuela en Yiddish, que se parece más a la idea que decías del purgatorio. ¿Por qué? Porque hay fuego. Y entonces los místicos después lo que desarrollan sobre este tema es, dicen, el Sheol es un espacio de transición en donde el alma no está haciendo nada. Es un limbo, ¿sí? O sea, pero sí es como un espacio para transicionar quizás hacia lo que sigue, pero es como parte del proceso natural del alma, como hasta cierto momento esa es como la idea que predomina. Pero aparece en algunos momentos la idea de que existe algo que es otra cosa, que es el Gehinom, ¿sí? Y este lugar, o este espacio energético, metafórico, en él hay fuego. Es como obviamente en otras tradiciones, es como el infierno, pero en este caso es más como el purgatorio, porque es un lugar en donde el alma lo que tiene que pasar es por el fuego para lograr corregirse, purificar, es como un proceso de purificación para seguir con el proceso de desapego de lo físico hasta que se eleva y llega hasta el Gan Eden. O sea, para llegar al nivel del paraíso, tiene que pasar en algún momento por el fuego, o sea, tiene que pasar por este proceso de purificación. El alma, o sea, que el alma, otra vez, entonces todo lo que transgredimos en nuestra vida, digamos, sostendría esta idea de que lo vamos a tener que purificar, ¿sí?, a nivel del alma, porque la única forma de que el alma se eleve, ¿sí?, y llegue a su estado del Edén, ¿sí?, o sea, vuelva a conectarse a la conciencia divina, es pasando por ese proceso de purificación. Por eso los baños. En otros momentos es otra forma de purificación la del fuego. ¿Y por qué fuego? Se transmuta, ¿no? Porque lo que hace es eso, el fuego, si logras la purificación es porque se transmutó esa energía, se transformó en la mejor versión. Cuando no está transformando y lo que está haciendo es quemando, y ahí entonces
se acercaría más al infierno, ¿no? El famoso infierno del cristianismo y al infierno de Dante, ¿sí? Que igual, si te fijas, es una transición en la historia, en la Divina Comedia, ¿no? Sí, Es una transición justamente como del alma que va pasando como por diferentes estadios. Esa parte hay una película que se llama Más allá de los sueños. En esa parte viene el proceso. A mí me mata esa película. No, no sé si la han visto alguna vez, pero la escena de las caras. Sí, esa está más cañona. Pero, Entonces, pero ¿la conocen la historia? ¿La has visto esa película? Esa película es cabal aplicada. Esa película. Es con Robin Williams. Williams. Con Robin Williams. Que pierde a la esposa. Yo solo Y me entonces acuerdo cae hasta el infierno para de poder- esa escena Que se te pegó mucho. donde están todas estas caras como pegadas a la tierra y él va caminando por encima de ellas, o sea, porque son como las almas Y que están quedaron sufriendo, que están atrapadas. atrapadas, ¿sí? Es fuerte. Tengo una pregunta. Adelante. Entonces, hasta que el alma llega al Gan Eden, ¿se reencarna en la persona? O sea, si lo viéramos así, cuando el alma ya puede ser, entonces, el alma llega a un estado como ya de liberado. Ese estado es como comparado con la experiencia del Gan Eden, o sea, es como ya regresó a volver a estar en esa plenitud, en esa expansión que es la unidad con Dios. En la teoría de la circulación de las almas, como el alma finalmente sí tiene que seguir aprendiendo algo, desde ahí, ¿sí?, ya puede determinar qué es lo que necesita para seguir aprendiendo y volver. Y entonces elegiría las almas que ya no tienen que volver, simplemente ya quedan ahí, quedan en esa expansión y en esa unidad con A Dios. menos de que quieran regresar. Si eligen regresar por voluntad, vimos la semana pasada, otra vez los cabalistas dicen, bueno, regresan como este ibur, que es el término, que es como esta alma ascendida que regresa y entra al cuerpo que ya tiene otra alma para ayudar a esa alma a hacer la corrección que tiene que hacer. No sé si con eso respondí. Entonces, y dijimos que podía haber hasta 4 pedacitos de alma, por eso la confusión también lo que dice Flor, o sea, como si el alma de veras está como viajando, pues como que, ¿dónde queda el alma con la que tú te vinculaste? ¿Cómo ¿no? armonizas con las almas? ¿Cómo armonizas? Claro. Entonces tenemos que, obviamente, siempre Ser cuánticos. romper todas las barreras de la mente, porque es un tema súper complicado. Por eso también es tan difícil tratarlo. O sea, porque los mismos místicos empiezan en algún momento a no tener respuestas, a tener cómo solucionar ciertas preguntas. Nadie sabe eso. Por eso nadie sabe. Entonces, Lo hoy... que es revelado después de la muerte. Hoy vamos a quedarnos ahí. Lo que quiero nada más es que regresemos como al original. El alma, sí, el Gilgul es la idea, la certeza de que el alma circula. ¿Cuál es la razón por la que el alma circula? Porque tiene que Cumplir. corregir, porque tiene que mejorarse, porque en el mejorarse está contribuyendo con el tikkun, ¿sí? Colectivo. El tikkun colectivo. O sea, hacemos este proceso y si nosotros empezamos a trabajar en ese nivel de conciencia, y por eso estamos estudiando Kabbalah, o sea, eso es parte dirían, probablemente, o sea, si a lo mejor Isaac Luria apareciera por aquí porque decían que podía cuando veía a la persona, podía ver todas sus vidas, o sea, podía entender cuál era entonces podría entender que sí, quizás estamos todos aquí, estamos corrigiendo el hombro izquierdo del Adam Kadmon, todos juntos nosotros aquí, puede ser, pero cada quien lo tiene que hacer desde su lugar donde está corrigiendo lo propio, ¿no? Y ahí es donde viene el trabajo de autoconocimiento de todos los días y para eso nos sirve el árbol de la vida y para eso nos sirve, continuamente sí, ampliar la mente y hay cosas que no nos van a gustar y yo creo que es parte de abrirte al conocer, o sea, sí, tienes que pasar por esa incomodidad. Hay cosas de nuestra tradición que no nos van a gustar. Si realmente nos diéramos la tarea de leer todo el Tanaj, nos vamos a... La Torah, acuérdate, el Tanaj son los 5 libros de Moisés y luego tenés Torah, Nevi'im,
¿sí? Que son los profetas, y luego los Ktubim, que son los libros, los escritos. Entonces, el Tanaj es todo eso, son 24 libros en total. Entonces, no es sola, entonces la Torah estamos hablando de los 5 libros de Moisés, o sea, como para también saber. Entonces, ahorita hicimos un recorrido, vimos cosas de Torah, pero vimos cosas del Tanaj, vimos cosas de profetas, y también vimos, el libro de Daniel está en los Ketuvim, no está en los profetas, ¿sí? Por ejemplo, entonces pasamos por todos lados y al final hay momentos en el texto que te vas a confrontar sí o sí. A mí me parece interesantísimo lo de la bruja de Endor, pero hay quien quiere pasar por ese pasaje rápido, porque ¿cómo te vas a explicar que cuando antes sí la Torah dijo que no tenemos que hacer eso, es una prohibición, de repente el rey Shaul va, trae a la medium y le dice, sácame a Shmuel de ahí porque necesito hacerle preguntas? Vemos que es un poco rebelde el muchacho, así que claro que lo hizo. Claro, lo hizo y se reveló, pero obviamente visto desde el... Por la desconexión que tiene. Y bueno, o sea, todo lo que provoca esto, ¿no? Pero obviamente a lo que voy es que te cuestiona, o sea, obviamente te cuestiona, y yo creo que es parte del aprender. Todo este tema hay que estudiarlo con la mente abierta. Y después sí creo que tienes que tomarte el tiempo para repasar y decir, ¿qué me hace sentido a mí? ¿Qué necesita mi alma? Si mi alma necesita, ante la pregunta de esta muy querida amiga, tener esa certeza de que ella siempre se va a poder comunicar con su hija, así sea. ¿Entiendes? Porque es lo que necesita. Si a algunos de ustedes les ha pasado alguna vez que van en el coche y están pensando en alguien que ya no está físicamente y les llega la música, la canción, ¿no? Que se comunicó contigo. Y eso te hace sentir bien, ¿por qué no? Y si este señor Zeiri le hacía bien ir a preguntar las cosas a su mujer al cementerio, para entender también por qué la gente necesita ir. O sea, porque hay una necesidad, claro, necesitaba la lana, pero la gente necesita ir al cementerio. O sea, quiere decir, si me preguntas a mí, yo, cuando yo quiero conectar con mi bobe, que la traigo todo el tiempo aquí shayereando, ¿sí? Yo no siento que tengo que ir necesariamente al cementerio para hacerlo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, no voy a dejar grabado esto, voy a